El más grande reto de la Alianza durante todos estos años ha sido el de aprender. Si bien es cierto que las instituciones gestoras se habían destacado por sus excelentes prácticas educativas, fue necesario adaptarlas y desarrollar nuevas prácticas para la realidad de los 5 colegios, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, su entorno y el perfil de los docentes y del equipo profesional de las instituciones educativas a impactar. Durante más de 10 años de arduo trabajo interinstitucional, se han diseñado, utilizado y evaluado metodologías que combinan el conocimiento de punta en educación con las necesidades de las comunidades a las que se atienden los colegios, logrando excelentes resultados. Durante más de 10 años hemos tenido un objetivo claro, la calidad, y hemos enfocado nuestros esfuerzos para hacerlo una realidad, consistente, palpable, replicable. Lo primero fue aprender a enseñar en el contexto de la educación pública. Profesores atendiendo a 40 o más alumnos por salón, niños con problemas de aprendizaje, otros con problemas emocionales y de salud que afectan su rendimiento, falta de atención médica, entorno familiar con muy bajo nivel social y económico y con bajas expectativas frente al potencial, posibilidades y logro de los estudiantes. Desde su nacimiento, la Alianza se propuso formar maestros idóneos. Aprendimos cuál es el perfil del docente que logra resultados en los estudiantes. Aquel que busca la excelencia, que genera pasión por el aprendizaje, porque sus clases son interesantes y retadoras. Respeta diferencias y estilo de estudiantes. Tiene un compromiso social que se refleja en su trato personal con los estudiantes y persevera y no se rinde frente a las dificultades de estos. Aquí mis profesores son excelentes. Mis profes son mis amigos que me enseñan de verdad, son mis grandes amigos. No te preocupes. Este maestro, que es inspiración y ejemplo de vida, logra niños con alta autoestima, con carácter y autonomía, con altos resultados académicos y con habilidades que les permitan ser exitosos en su proyecto de vida. Aprendimos a trabajar por el crecimiento personal y social de nuestros estudiantes. Desarrollamos estrategias pedagógicas como navegar seguro, buscando que nuestros estudiantes hagan uso de su libertad y autonomía, tomen decisiones responsables y comprometidas y tengan un proyecto de vida que apoye el desarrollo de su comunidad. En estos 10 años fijamos unos estándares altos y nos propusimos generar confianza en nuestra comunidad sobre las posibilidades de los estudiantes. Liberamos a nuestros rectores de un sinfín de cargas administrativas, de forma que el manejo de las instalaciones y equipos, materiales y recursos necesarios para la operación de los colegios fueran apoyadas por una oficina central y los rectores concentraran su esfuerzo en los logros de los estudiantes y en el manejo de su comunidad educativa. Aprendimos a fortalecer a los padres de familia en su rol como primeros formadores de sus hijos mediante la Escuela de Padres de Familia. Con esta estrategia efectiva buscamos el compromiso en la superación de las dificultades y los logros en la formación y el proyecto de vida de sus hijos, nuestros estudiantes. Aprendimos a manejar proyectos entre colegios públicos en concesión y colegios privados para beneficio de ambas comunidades. En particular, en el programa Talentos, estudiantes de la Alianza Escogido por Mérito asisten a los 3 colegios gestores donde tenemos la oportunidad de trabajar con sus mejores profesores y estudiantes. La idea es el fortalecimiento en diferentes áreas: matemáticas, inglés, expresión oral, música, convivencia e informática.
Implementamos en el contexto de la educación pública estrategias pedagógicas como el modelo de Naciones Unidas y Destino a la Imaginación, en las que los estudiantes de la Asociación Alianza Educativa compiten y se destacan frente a sus compañeros de colegios reconocidos en Colombia. El modelo de Naciones Unidas es una muestra clara de que la Asociación Alianza Educativa ha aprendido a integrar con éxito estudiantes de distintos niveles socioeconómicos en proyectos pedagógicos, con un intercambio significativo para los involucrados. En esta dinámica, los estudiantes de los colegios de la Alianza y de otras instituciones educativas del país discuten problemáticas de índole mundial al estilo ONU, asumiendo roles como delegados de los diferentes países del mundo que hacen parte de esta organización. El modelo de las Naciones Unidas como proyecto pedagógico abre los espacios a estudiantes tanto de colegio, primaria, secundaria, escuela básica y también de universidades a que tengan y adquieran una mayor perspectiva mundial. El saber que tengo palabra, tengo la opción de opinar y ser respetada y asimismo respetar las opiniones de los demás. He crecido como persona porque me encontré a mí misma, porque los valores que se aprenden aquí y las relaciones sociales que uno entabla con muchas personas son muy importantes. Y muchas personas se preguntan por qué la gente es mala, por qué la gente mata, por qué la gente viola. Entonces cuando uno está aquí y ve que tanta gente se dispone a levantarse temprano y venirse elegante, bien vestido, para solucionar justamente esas problemáticas, uno se siente muy beneficiado. Cada año tiene lugar la Copa Alianza, donde San Carlos, Los Nogales, Nueva Granada y los 5 colegios de la Asociación Alianza Educativa compiten en eventos deportivos. Es una buena oportunidad para integrarnos con los demás colegios. Yo creo que la Copa Alianza, más que un torneo y más que venir a ganar, es de unión, de participación, de más socialización. Para mí la Copa Alianza significa reto, participación y diversión. Es pasión, alegría.